Bueno, Martín, había quedado el compromiso de tratar de traducir, como digo yo al comienzo del programa. La gente percibe que esto es una lucha por el poder y que no tiene implicancias. ¿Te parece que es una percepción correcta? Bueno, hay una parte importante de lucha por el poder, sin duda, la cual, en fin, podemos hablar, y también esto impacta, porque, digamos, estos desórdenes hacen caer en general la confianza, hacen subir la tasa de interés, hacen caer la confianza y, por lo tanto, la demanda por pesos. O sea, estas cosas siempre generan alguna presión al mercado de cambios, aunque estamos en un momento de gran abundancia de divisas y, por lo tanto, yo no veo que haya riesgo de devaluación, pero afectan. Los argentinos tenemos una enorme, lamentablemente, por haber vivido muchos de estos desaguisados, tenemos mucha experiencia y la gente enseguida se pone alerta. Hay una historia que cuenta a veces Juan Carlos de Pablo, no sé si él cita a su vez a otra persona, que dice cuál es la diferencia entre un kiosquero en Alemania y un kiosquero en Buenos Aires. En Alemania todos los días pasa un señor y compra un chocolatín, una golosina. En Argentina igual. Un día el alemán viene y compra 20 chocolatines. Y el kiosquero le pregunta ¿por qué? Y dice, bueno, si vienen mis nietos a mi casa y quiero chocolatines para regalar. El argentino enseguida piensa que el hombre que ha comprado 20 chocolatines sabe algo que él no sabe. Y a lo mejor deja de vender para ver a qué precio tiene que vender, ¿no es cierto? Es decir, debe saber que va a aumentar o que va a subir algo, entonces mejor no le vendo todo. Mejor no le vendo. De manera que, y es así, porque la realidad es que yo creo que si el gobierno tiene éxito en utilizar reservas del Banco Central para pagar a sus acreedores, el peso se va a debilitar y, por lo tanto, hay dos posibilidades que esto le pegue a la inflación, ¿no es cierto? Una, porque el gobierno en realidad gaste más dinero. Que es una posibilidad muy cierta. Que es una posibilidad muy cierta. Lo ha venido haciendo. Libera además capacidad autorizada de gasto en el presupuesto 2010. Absolutamente. O sea, que la política fiscal sea más expansiva de lo que debería ser y esto presione sobre todo, ¿no es cierto? Y otra que, de un orden menor, y otra es que los pesos de hecho van a tener menos respaldo. Y en un momento dado, si la gente, como pasó en 2008 o en parte de 2009, la gente quiere tener menos pesos, ¿no es cierto?, haya menos dólares para respaldar. Y en una de esas, en vez de devaluarse como se evaluó el peso de 3 a 3.80, se devalúa a un ritmo mayor. O sea, hay un riesgo de que haya menos respaldo y, por lo tanto, la devaluación finalmente sea mayor que la que sería si hubiéramos tenido los 48.000 millones. Que eso sea percibido como un menor respaldo y el comienzo de un... como en el momento de la convertibilidad, cuando se habló de esta convertibilidad ampliada. Claro. Mientras sea percibido, bueno, es percibido. El problema es cuando la percepción se transforma en una decisión que la gente dice, no quiero más pesos, quiero dólares. Entonces el Banco Central se encuentra con que no tiene todos los dólares necesarios, tenga que hacer ese robo que yo digo, devaluar, ¿no es cierto?, para compensar. De manera que es muy importante, me parece muy importante el rol de Redrado aquí. Yo podría hacer algunas críticas a la gestión de Redrado en 5 años. Creo que para mí la más importante es que no fue lo suficientemente enfático cuando el gobierno empezó a intervenir el INDEC. Al final de cuentas, el INDEC mide aquello que es la responsabilidad de Redrado, que es la inflación. La responsabilidad de Redrado es que no haya inflación. Y quien mide la inflación es el INDEC. Sí, puesto en la Carta Orgánica como defender el valor del peso, que es precisamente evitar su depreciación, su erosión inflacionaria, por ejemplo. Exactamente. De manera que él, habrá tenido sus razones, pero de hecho él ha convivido con una inflación creciente. Cuando él asumió, en 2004, septiembre de 2004, era menos de la mitad de la actual. Era 5, 6, 7%. Y hoy encima ni sabemos lo que es. De manera que, pero bueno, dicho lo cual, diría que también ha hecho cosas, ha administrado razonablemente el Banco Central, y ahora ha visto que
que esta medida amenaza su responsabilidad como presidente del Banco Central. Él ha tenido que tomar una decisión difícil, que es desobedecer una ley, porque el decreto de necesidad de urgencia 2010 tiene la jerarquía de una ley, mientras el Congreso no diga lo contrario. Sí. De manera que él no está desobedeciendo una orden del Poder Ejecutivo, para lo cual puede invocar el artículo 3 del Banco Central, que dice que el Banco Central no recibirá. No recibe instrucciones. Él está desobedeciendo una ley. Para desobedecer una ley hay que tener motivos fundados, muy importantes. Entre ellos, él puede decir: yo, por obedecer la ley, estaría incumpliendo con mis deberes de funcionario. De manera que se está jugando una patriada importante. Lo está haciendo en un momento en el cual la justicia, en fin, la prensa, el Congreso tiene otra actitud respecto al Ejecutivo, y por lo tanto se siente más respaldado. Pero bueno, bienvenido la circunstancia y la reacción que él ha tenido. Es una buena discusión. En el próximo bloque vamos a ser muy breves, porque luego la pausa tenemos apenas 1 o 2 minutos más, ¿no, Belén? 3 minutos. Bueno, vamos a tener 3 minutos y te voy a dejar los deberes para que en 3 minutos me los puedas decir. Tu pronóstico de cómo termina esta pelea, y si el fantasma de los posibles embargos de las reservas en caso de que el gobierno logre generar esta denominada cuenta del Bicentenario es un invento o tiene visos de realidad. En el próximo bloque.